El egoísmo y la codicia son dos de las actitudes más propias del ser humano desde todos los tiempos. Siempre ha habido personas que cuidan celosamente todas sus posesiones. Y cuando hablamos de dinero o piedras preciosas o metales, más todavía. Sobre todo cuando estas personas tienen este tipo de bienes y tratan de esconderlos. Ese es uno de los temas que se relaciona con el tema que vamos a hablar hoy en día en este microprograma, que son los entierros. ¿Cierto, Brunox? Así es, Maverick. Eh, los entierros se producen cuando, bueno, en aspecto simple, cuando una persona que tiene algún bien material importante o valioso, ya sea dinero en efectivo, monedas de oro, de plata, o incluso piezas ornamentales de algún metal precioso, como lo puede ser un candelabro, una copa, etcétera, eh, necesita resguardar estos bienes valiosos y no confía en los bancos o en su misma familia. ¿Y qué es lo que hace? Busca un lugar en la tierra, ¿cierto? Hace un agujero y escondía esto. Estos entierros, el contexto tendríamos que tener en cuenta sería el del campo chileno. También se producen en otros contextos, en otros países, pero solo nos vamos a enfocar en el entierro desde el punto de vista de Chile. ¿Qué pasa? En la antigüedad entonces la gente del campo, no necesariamente gente adinerada o millonario, sino que gente que lograba reunir cierta cantidad importante de dinero de metales preciosos como oro o plata, necesitaba resguardar esto. Generalmente desconfiaban de su misma familia para haberlo guardado en su casa y sobre todo por un tema de ignorancia o desconocimiento. Desconfiaban también de los bancos. Entonces no encontraban nada mejor que buscar algún lugar en su predio, en su campo, en sus tierras, donde siempre hubiera un elemento que fuera una seña, una marca, que él reconociera. Un árbol, una roca con cierta forma, algún elemento de la geografía que para él le fuera significativo y lograra recordarlo. Por ejemplo, un árbol. ¿Ya? Entonces él excavaba al lado de este árbol un agujero, cierto, bastante importante y guardaba en este caso sus bienes materiales valiosos en algún cofre, en alguna caja de metal, etcétera, incluso hasta en bolso alguno, en algún bolso de cuero, etcétera, y enterraba esto. O sea, el punto de referencia que tú decías hace rato sería algo así como la X del tesoro. Es como la X del tesoro, un punto de referencia que solamente él pudiera reconocer. Entonces esta persona escondía su dinero ahí, sus bienes materiales, y por diversos motivos a veces olvidaban dónde lo habían enterrado, es decir, olvidaban este punto de referencia o cambiaba la geografía, o en muchos de los casos estas personas morían por un accidente fortuito y no alcanzaban a acceder a su tesoro, ni siquiera habían dejado un escrito, ¿cierto? O le habían contado a algún familiar que tenían su entierro ahí, porque era algo que cuidaban con recelo. Y aquí es donde viene el tema paranormal, que las historias mencionan que todos estos lugares, el campo chileno en sí, habrían bastantes de estos entierros, y que cuando estas personas murieron, toda la codicia, toda esa ambición, se habría de alguna manera cosificado y había dejado ese lugar marcado negativamente con alguna carga espiritual fuerte, e incluso algunos logran sostener que podría ser hasta la misma alma, cierto, el espíritu desencarnado de esta persona, que después de la muerte seguiría cuidando receloso todos sus bienes que estarían ahí y que no querría obviamente que nadie los encontrara. O sea, esa sería la causa por la cual se dice que en las noches de San Juan, como tú me decías delante, se ven ciertas luces y cierta luminiscencia en ciertos lugares del campo, que serían como un indicativo o de estos espíritus, de estas personas que todavía estarían cuidando ese lugar donde estaría el tesoro. Exacto. Fíjate que en la literatura de nuestro país, muchos escritores incluso desarrollan esta idea en algunos cuentos, y las leyendas también propias de ciertos sectores, donde se menciona que en ciertas noches, como por ejemplo la noche de San Juan, se ven ciertas luces extrañas en los campos, en los cerros, y la gente que sabe de esto eh, sabe que ahí posiblemente hay un entierro. El problema está que es muy difícil llegar a este lugar. Son muy difíciles de encontrar los entierros, primero porque cuando uno comienza, ¿cierto?, divisa esta luz a lo lejos, comienza a seguirla uno, pero a veces esta luz se pierde
O lo que se produce muchas veces es que cada vez que uno piensa que se está acercando, la luz vuelve a alejarse. Es como que esta entidad que habría ahí trata de un poco de perderte el rastro, protegiendo su tesoro. Eh, Hay historias de personas que supuestamente han encontrado algunos de estos entierros eh, y le han logrado cierto recuperar parte de la riqueza. Cuando son metales preciosos, por ejemplo, no hay problema con el paso del tiempo. El problema es que algunos también escondían títulos de propiedades, cosas de papel. ¿Verdad? El papel ahí se empieza a corromper, a corroer. Exacto. No hay que olvidar que la tierra y humedad es muy, muy dañina. Corroe este tipo de materiales, y eso depende del grado de conservación. Porque como tú dijiste, o si está en un baúl o en una bolsa o en una maleta de cuero, depende del material que lo recubre. Claro, las personas no pensaban mucho en eso, digamos, en la época. Entonces, mucho de todo lo que fuera papel como billetes o títulos de propiedades se perdían. Y ahí están estas historias de familias que de pronto heredaban alguna tierra, pero nadie encontraba el título de propiedad. Porque esta persona, el dueño, o algún padre, etcétera, abuelo, o la persona que vive ahí, el dueño original, se la habría llevado a la tumba. La historia, parte de la leyenda menciona que las personas que logran acceder a encontrar uno de estos entierros y logran cierto sacar todas estas cosas valiosas, terminan quedando de alguna manera con una especie de maldición, casi como que se llevan una carga negativa a sus casas. Bueno, eso tiene mucho sentido porque como tú dijiste, estos dueños, no, una vez que fallecen, pero fallecen en algo indeterminado porque estos dueños entierran ese tipo, digamos, sus tesoros, pero con el fin de después recuperarlos. Pero nunca cuentan con una muerte muy sorpresiva. Una muerte prematura, claro, que sorpresiva, que los termina dejando sin tener acceso a este tesoro. Y es por eso que toda esta carga, toda esta energía espiritual, mental, lleva incluso a que estas almas, estos fantasmas, estos espíritus, como quieran llamarle, quedan de alguna manera encerrados, atrapados, encadenados con una cadena invisible a este lugar. Casi como el ancla de un barco, este espíritu quedaría con esta ancla, ¿cierto? Por todo ese resentimiento, porque los entierros están muy relacionados también con emociones negativas, la envidia, el odio, la ambición, la avaricia, quedaría toda esta energía ahí, y por ende quien lograría encontrar este entierro se llevaría también parte de esta energía, tal cual como una especie de maldición, como lo que sucedía en algunas tumbas egipcias. En Tutankamón. Claro. Bueno, también no es para nada lo mismo, por ejemplo, como mencioné una clave hace poco sobre el famoso el tesoro de los piratas. O sea que, claro, los piratas saqueaban, se llamaban oro en sus galeones, después los galeones se hundían, y después, siglos después, los buzos recuperaban estos tesoros, pero no es lo mismo porque ese era un tesoro que los piratas y corsarios saqueaban. Por lo tanto, no he escuchado mucho de que estas personas que hayan recuperado estos tesoros del fondo del mar hayan tenido esta carga negativa. Bueno, a lo mejor puede ser porque que se muera un galeón o que haya habido una batalla entre galeones españoles y galeones ingleses. Puede haber una carga de una muerte sorpresiva y dolorosa. Claro. Pero nunca he escuchado algo así. Pero en cambio acá es diferente porque estos entierros de los campos chilenos o de otros países como estamos viendo es una persona en particular. Sí. Es una persona de edad y que su tesoro, es su dinero, son sus bienes y que muy celosamente los está cuidando. Y cómo debe retorcerse después de muerto de que una persona que él, sobre todo que él no conoce, claro, se apodere de su tesoro que él con tanto ahínco cuidó. Claro, y que tal vez que le costó mucho llegar a tener esa riqueza. Y es por eso que todas estas historias son realmente interesantes porque se cuentan en estos lugares. Y hoy en día ya estaríamos, ¿cierto? Alejados un poco de esto. Ya serían muy pocas las personas que yo no creo que existan todavía personas que hagan esto de, ¿cierto?, ocultar su dinero, su riqueza en el campo. Puede que tal vez sí, que nos estemos equivocando, pero en general es una práctica ya propia de la antigüedad, propia también de la ignorancia de las personas de la época. Así que les invitamos a compartir si tal vez viven en algún sector rural, si han escuchado algunas historias de estos míticos entierros, si han visto alguna luz extraña de noche. Invitamos a que compartan esta experiencia o historia en la caja de comentarios de YouTube. Y también los invitamos a participar en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, en nuestro grupo de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Así que esperamos vernos en otro próximo microprograma.
Así es, y como último dato clave, tal vez no convendría mucho dedicarse a cazar este tipo de entierros, porque la carga negativa puede tener sus consecuencias para quien se apodere de esto. Claro, la misma ambición que estaba ahí llama a otra ambición, es decir, estaríamos jugando con estas mismas cargas negativas. Sí, pues, habría que informarse bien acerca de lo que uno puede hacer o no hacer. Así que por mi parte, Maverick, yo me despido hasta el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio.